buscar en sus Biblias en Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, para leer los versos del 5 hasta el 12. Mateo capítulo 16, del 5 al 12. Dice la Biblia: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre los 4.000 y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Padre, gracias por tu palabra en esta noche, por la oportunidad de estudiarla. En tus manos ahora nos ponemos, Señor, y te pedimos que nos ayudes en este estudio. Guíanos, Señor, habla a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche, continuando con la serie sobre el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, los versos del 5 al 12, lo hemos titulado Ciegos que ven. Bueno, todos los hombres nacemos ciegos, ¿verdad? Perdidos en nuestros pecados. Algunos, cuando somos confrontados con el Evangelio, nos arrepentimos y creemos. Otros lo rechazan. Esos que rechazan el Evangelio y persisten en su rebeldía son aquellos ciegos de los que vimos en el estudio anterior, que permanecen en su ceguera. Hoy vamos a ver aquellos que llegan a ver por la gracia de Dios, al ser iluminados por el Espíritu Santo, y estas personas se arrepienten y creen. Y ese es el tema del estudio de esta noche. Ahora, no es de extrañar que Jesús se refiriera con frecuencia al infierno, y lo hace de esta manera: las tinieblas de afuera. En varios pasajes aparece esta expresión: Mateo capítulo 8, verso 12, Mateo capítulo 22, verso 13 y Mateo capítulo 25, verso 30. Las tinieblas de afuera. Él lo menciona porque se trata de la perpetuación eterna de las tinieblas espirituales en que el hombre incrédulo ha vivido, ¿verdad? Y persiste en esa oscuridad espiritual, en esas tinieblas, hasta la muerte misma. Y entonces va al infierno, como el Señor llamó las tinieblas de afuera, o sea, las tinieblas de la eternidad, una eternidad sin Dios. Y en este capítulo 16 de Mateo, vimos en los primeros 4 versos que el Señor presentó a las personas espiritualmente ciegas que nunca llegarán a ver. ¿Quiénes ejemplificaban esto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Los escribas y los fariseos, incrédulos, que se negaron a recibir la luz y la vida que Jesús ofrecía. Ahora, estos versículos del 5 hasta el 12 reflejan una imagen diferente. Es la imagen de aquellos que están espiritualmente ciegos y que por la gracia y la misericordia de Dios llegan a ver. Como dije, son aquellos que se les predica el Evangelio, aquellos que son iluminados por Dios y se arrepienten y creen. Vamos a considerar las características de los ciegos que ven, específicamente representada por el ejemplo de los mismos discípulos. En primer lugar, los ciegos que ven son aquellos que buscan la luz.
Dice en el versículo 5 del capítulo 16, la primera parte, llegando sus discípulos al otro lado. Bueno, los discípulos se encontraban en una encrucijada. Ellos tenían que tomar una decisión. ¿En qué consistía esta decisión que tenían que tomar los discípulos? Tenían que decidir entre si se aferraban al sistema en el que se habían criado y en consecuencia tendrían que identificarse con quienes ustedes saben, los escribas, con los escribas y saduceos y los mismos fariseos. Ellos respetaban y honraban a estas personas, se les había enseñado a hacerlo, ellos eran parte de ese sistema. Pero los 12 decidieron seguir a Jesús. Y cuando éste volvió a cruzar hacia la costa oriental gentil del lago de Galilea, dice la palabra que los discípulos, llegando sus discípulos al otro lado, se fueron con él, le siguieron ¿hasta dónde? Hasta el otro lado. Bueno, el Señor promete a través del profeta Jeremías una verdad muy importante que toda persona debe recordar. En Jeremías capítulo 29, verso 13 y verso 14. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde yo os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde los hice Jehová. Muy importante lo que nos dice aquí Jeremías, el profeta, de parte de Dios: me buscaréis y me hallaréis. Aquel que busca a Dios con un corazón humilde, con necesidad, debido a que ha reconocido su bancarrota espiritual, lo va a encontrar. Los mismos discípulos son un ejemplo de esto. Ellos tenían corazones que podemos llamar corazones escudriñadores. Y Dios honró esa promesa de guiarlos hacia Él. Mientras enseñaba un día en el templo, Jesús dijo a los discípulos, junto a los escribas y fariseos incrédulos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, ahora quiero leamos allí Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué dijo el Señor aquí? Yo soy una luz. Él es la luz. No hay más luz aparte de Jesús. Quiere decir que si alguien cree que hay, ¿qué es lo que sucede en realidad con esa persona? Que sigue todavía ¿en qué? En tiniebla. Él claramente dice: yo soy la luz. No una luz, la única luz. ¿De quién? Del mundo. Del mundo. Y el mundo es el mundo. O sea, no hay persona que pueda realmente salir de la oscuridad espiritual del pecado si no es a través de Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas. Quien sigue a Jesús, después de haberle conocido, va a experimenta no solo la transformación del nuevo nacimiento, sino la guía espiritual del Señor. Él dijo que mi espíritu os guiará a toda verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quien conoce a Jesús nunca anda desorientado, perdido, porque tenemos su guía y la tenemos a través
de su palabra. Los discípulos conocieron esta verdad, sabían que al ser la luz de Dios no solamente debían verlo, sino también seguirlo. Y ellos siguieron a Jesús. Jesús era la luz que iluminó las tinieblas que ellos tenían. Y aunque todavía seguían siendo hombres, tropezando, malinterpretando a muchas de las cosas que decía el Señor, ellos estaban auténticamente siguiéndole. Sin embargo, no todos tenían ese interés, ¿verdad? Cuando comenzaron a entender la verdadera naturaleza de su mensaje, cuando comenzaron a comprender que el discipulado costaba, dice Juan en el capítulo 6, verso 66, que muchos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué se volvieron atrás? ¿Por qué no siguieron andando con él? Porque no eran de él, ¿verdad? No eran de él, por eso se volvieron atrás y por eso no andaron con él. Dice la Biblia en Juan, en las cartas de Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, ¿verdad? Pero los verdaderos creyentes sabían que nunca podrían tener vista espiritual aparte de la gracia de Dios y su favor a través de Jesucristo. Los ciegos que ven buscan la luz. Los discípulos conocieron la luz y siguieron andando en la luz. Dejaron de andar en tiniebla, ¿verdad? Y le siguieron. En segundo lugar, la segunda característica de los ciegos que ven es que maldicen las tinieblas. Debido a que buscaban la luz, en realidad los discípulos verdaderos también maldecían las tinieblas de Satanás. Sus corazones estaban sedientos por la luz de Dios, por la verdad de Dios, estaban sedientos por aprender. Dieron la espalda intencionalmente a aquellos ciegos y corruptos fariseos y saduceos que guiaban a sus seguidores más y más en la oscuridad y hacían que la gente se volviera más malvado que ellos mismos. ¿Qué dice la Biblia en Mateo capítulo 23, verso 15? Mateo 23, 15. Ay de vosotros, escribas fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierras para hacer un prosélito, una vez hecho, le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Qué quiso decir el Señor aquí? Que cuando estos personajes buscaban, hacían, dice que, prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Es una unión entregado al Cristo. No es un judío, es Aquí el término y el contexto lo que está significando es cuando hacen un prosélito es como alguien que gana para una causa, para que le siga, pero no es que realmente ellos no tenían un mensaje de salvación. Pero era ganancia. Un seguidor. Era ganancia a los gentiles. Era alguien que convencía. Yo creo que aquí, sí, aquí el contexto, el significado de la palabra es el significado simple. Cuando ustedes ganan a alguien, salen ellos a enseñar sus mensajes, su religión, y cuando ganan a alguien, hacen un prosélito, es alguien que sencillamente está más perdido que ellos mismos. Fíjense que dice ahí, una vez que lo hacen, lo hacen dos veces más hijos del infierno que ellos mismos. En realidad, aquí la palabra prosélito también significa un gentil, como decía el hermano, que se convierte al judaísmo. Pero en el sentido simple de la palabra, por ejemplo, en mi país se usa esa palabra cuando referirse
a los cristianos, predicándole a otras personas, a veces venían y prohibían eso, ¿no? Porque ustedes lo que están haciendo es un proselitismo religioso. O sea, la palabra prosélito era que se estaban ganando seguidores y ellos lo que hacían era sencillamente ganar personas para su causa, y al hacerlo para su religión, y al hacerlo una religión torcida, una religión totalmente desviada de la verdad de Dios, lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos. Así lo dice el Señor. Cuando el Señor le preguntó a los 12, vamos a buscar en Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, verso del 67 al 69. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso también vosotros ir también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense qué tremenda la respuesta de Pedro, ¿verdad? Cuando ya el Señor comenzó a profundizar en su palabra y a hablar de una manera más fuerte, dice que muchos de los discípulos, que eran simplemente falsos discípulos, se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y de pronto él le hace la pregunta al grupo: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro, con total transparencia y haciendo honor a su personalidad, el impetuoso, el Pedro que siempre respondía a las preguntas: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Él dio la respuesta correcta, la respuesta verdadera de un discípulo. Y en el verso 69 lo confirma: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos fueron tan naturalmente ciegos como los fariseos, como los escribas, los fariseos, los saduceos, pero a diferencia de estos dirigentes religiosos incrédulos, los 12 reconocieron su ceguera y acudieron a Jesús en busca de ayuda. Vuelvo a repetir: los ciegos que ven, en primer lugar, buscan la luz; segundo, rechazan, maldicen las tinieblas; y en tercer lugar, como buscan la luz, reciben más luz. Cuando alguien está andando en la luz, Dios le va dando más. Y eso es lo que vemos ahora. En el versículo 5 de este pasaje de Mateo capítulo 16, en el 5, vamos a leer allí la segunda parte del versículo hasta el verso 11. Específicamente dice allí, Mateo capítulo 16, llegando sus discípulos al otro lado, ya vimos ese versículo, esa parte: se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre los 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Bueno, tan pronto como los discípulos llegaron al otro lado con Jesús, se dieron cuenta de que habían olvidado traer pan con ellos. Y puesto que conocían la preocupación de los discípulos por la falta de la comida, Jesús de pronto les dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y aquí da una orden:
en modo imperativo, dice guardaos. La palabra tiene un significado básico que es ver con claridad y tomar nota de algo. Es como si Jesús les estuviera diciendo, abran sus ojos, pongan mucha atención a la levadura de los fariseos y de los saduceos. No se preocupen tanto por el pan, sino por lo que es realmente importante. En la situación actual, lo importante es el peligro espiritual de los fariseos y de los saduceos. Y debido a que los pensamientos de los discípulos estaban en el alimento físico, ellos se enfocaron en lo visible, en lo que les era familiar, pasaron por alto la advertencia espiritual que el Señor les estaba dando. Por eso cuando Jesús mencionó la levadura, ¿qué pasó con ellos? Ellos pensaron en la levadura del pan. Estaban pensando entre sí, esto lo dice el Señor porque nosotros no trajimos pan, ¿verdad? Ahí claramente lo dice la palabra, y dice, diciendo esto lo dice porque no trajimos pan. Pero el Señor, dice el verso 8, y entendiéndolo Jesús, les dijo, ellos estaban enfocados en una dirección equivocada, y entonces el Señor decide darle más luz, aclarar la situación. Los discípulos estaban confundidos en cuanto a lo que el Señor les había realmente querido decir. La respuesta que dieron volvió a revelar cuánto necesitaban la ayuda del Señor para comprender. Miren, hermanos, esto que estamos viendo aquí, la relación típica de Jesús con sus discípulos, es exactamente la misma que sigue manteniendo con nosotros hoy. A diferencia de los discípulos, nosotros no podemos ver al Señor con nuestros ojos físicos. Como dice Pedro, a quien, aunque ahora no lo veáis, ¿verdad?, a quien amamos sin ver. Sin embargo, tenemos su Espíritu morando en nuestra vida. Y es el Espíritu el que nos guía a toda verdad. Y la realidad es, hermanos, que nosotros separados del Señor no podemos ni vivir la vida cristiana, ni crecer en esa vida cristiana. De hecho, claramente dice la palabra que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura. La respuesta que dieron los discípulos, repito, volvió a revelar cuánto ellos necesitaban la ayuda del Señor para comprender, lo cual llevó a que el Señor los catalogara, como muchas veces lo había hecho, hombres de poca fe. O sea, la falta de comprensión no era a causa de que no tenían información suficiente o capacidad intelectual limitada, era un problema espiritual. Por eso él dice hombres de poca fe. La fe solo se puede fortalecer cuando se cultiva una relación con Dios intencional. A través de la oración, a través de su palabra, experimentamos las verdades de Dios. No solamente las conocemos, sino que las vemos en nuestra vida diaria. Y así vamos creciendo. Tenemos al Señor en la persona del Espíritu, y ese Espíritu nos guía a comprender cada vez más a Dios y su palabra. Dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros? El Señor descubrió sus pensamientos y les estaba diciendo, ya deberíais saber por qué me estoy refiriendo al hecho de que ustedes no tienen pan. ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre los 4.000 y cuántas cestas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y los saduceos?
El Señor lo que estaba diciendo en otras palabras era, si me hubiera preocupado el hecho de que no tuviéramos pan, simplemente que lo habría creado, como hice cuando alimenté a los 5,000 hombres en territorio judío, donde sobraron 12 cestas llenas, Juan capítulo 6, del 1 al 14, y los 4,000 en un territorio gentil donde sobraron 7 cestas, Mateo 15, del 35 y al 39. Les pregunta, ¿ustedes olvidaron eso? Bueno, el Señor se entristeció porque detrás de tanta enseñanza clara y tantas manifestaciones milagrosas, los 12 estaban viviendo por visión humana y no por visión divina. La realidad es que muchas veces nosotros actuamos muy parecido a los discípulos. Ellos contaron con la presencia física del Señor, fueron testigos de sus maravillas y aún quedaban sin comprender muchas cosas para ellos. Bueno, hoy nosotros tenemos la palabra, el Espíritu morando en nuestra vida. Sin embargo, a veces somos tardos para comprender y aún más tardos para obedecer. Pero fue paciente con ellos, como es paciente con nosotros. A pesar de nuestra fragilidad y a pesar de nuestra obstinación para aprender y para crecer, el Señor nos sigue iluminando. Él dice, os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Está aclarando lo que realmente les había dicho. Aquí levadura es empleada para representar la influencia espiritualmente contaminante de los fariseos y de los saduceos. Les está precisando lo que realmente quiso decir. Os dije que os guardaseis de la influencia de ellos, la manera de pensar de ellos y de vivir, porque no pertenecen a mi reino ni a mi justicia. En otra ocasión, él precisa un poco más lo que describe o caracteriza a los fariseos. Lucas capítulo 12, verso 1. Si alguien puede leerlo. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bueno, claramente él les dice cuál era la levadura de los fariseos. Claramente les dice que era la hipocresía. Estos personajes, como ya lo he dicho, ponían mucho énfasis en lo visible. Para ellos todo era lo que estaba en la vitrina, mientras se olvidaban de lo más importante, lo que ocurre en el corazón. Bueno, toda religión pone énfasis en los logros humanos, pone énfasis en lo externo. Sin embargo, el cristianismo, el evangelio, que es poder de Dios, produce una transformación espiritual. Dios obra de adentro hacia afuera y el Señor advierte, tengan mucho cuidado, guárdense de la hipocresía. Muchas veces podemos estar actuando también de manera hipócrita. También nuestras enseñanzas pueden ser nocivas. La forma particular de impiedad que mostraban se caracterizaba por la falsedad religiosa y pureza exterior sin justicia interior. El legalismo, el formalismo, el ritualismo, para ellos era algo especial, valoraban muchísimo y era una excusa para la inmundicia y la falta de vida espiritual. Por eso el Señor dijo en Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23,
verso 27, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Qué error, ¿verdad?, comete alguien al vivir una vida como estos personajes, preocupándose solo por lo externo. Este tipo de personas llegan a pensar que pueden engañar a Dios. Se les ha olvidado cuál es el secreto de todo. Dios lo ve todo. Dios es testigo de todas nuestras acciones, las buenas y las malas. De hecho, tener temor a Dios es precisamente esto: estar consciente de la presencia divina en todo momento. No importa el lugar donde estemos, allí Dios nos está mirando. Dios conoce todo acerca de nosotros, no solo lo que hacemos cuando estamos en compañía de otros, sino especialmente aquello que hacemos cuando nadie nos está mirando. Por eso el Señor dijo también en Mateo, en el capítulo 5, ustedes recuerdan en el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor fue claro, les pidió a sus discípulos una santidad real, mucho más profunda y radical que la de los fariseos. Ellos pensaban que por mantener la apariencia eso era suficiente. El Señor dijo, no. Para poder tener una justicia mayor que la de los escribas y la de los fariseos, hay que tener la justicia ¿de quién? De Cristo. No es una justicia de logros humanos, no es una justicia alcanzada por nosotros, es la justicia que Jesucristo alcanzó. Y vuelvo a decir, ellos llevaban esa enseñanza de hipocresía. También otro aspecto de esa levadura, especialmente la levadura de los saduceos, era lo que podríamos llamar el liberalismo religioso. Los saduceos eran otro grupo que, a diferencia de los fariseos, ellos no creían en los ángeles, no creían en los milagros, no creían en la resurrección, no creían en la vida después de la muerte. Es más, no creían en otra cosa sobrenatural. Vamos a ver qué dice Hechos 23:8. Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Bueno, los saduceos solo aceptaban el Pentateuco como las escrituras dadas por inspiración divina, y puesto que sostenían la creencia de que el Pentateuco no enseñaba que tendría lugar la resurrección de los muertos, rechazaban el concepto mismo de la resurrección y también los demás aspectos que acabo de mencionar. Ahora, ambos, la levadura de los fariseos y la levadura de los saduceos, son enemigos del Evangelio. Tanto la hipocresía como, digamos, el liberalismo religioso. Ambos corrompen la verdad de Dios y al pueblo de Dios. Jesús estaba diciendo, ni siquiera permitan que el legalismo de los fariseos o el liberalismo de los saduceos les influya. La falsa doctrina, cualquiera que sea su forma, es un peligro y el creyente tiene que evitarla y rechazarla, donde quiera y como quiera que se encuentre. O sea, si está mal preocuparse solo por lo externo. Miren, estas personas conocían realmente la ley de Dios, los fariseos. Sin embargo, como ya hemos estado mirando,
Ellos cargaron esa ley y le agregaron sus propias tradiciones. Esos agregos hechos por ellos los llegaron a poner en el mismo lugar que la palabra de Dios. Y debido a esa actitud, ponían tanto énfasis solo en lo externo. Los saduceos estaban en el otro extremo, ¿verdad? Ellos no creían en nada de esto. Habían corrompido también la verdad de Dios y como consecuencia también hacían daño. La iglesia en Galacia fue una iglesia que experimentó las perversiones legalistas de lo que se llamaban los judaizantes. Eran personas que hacían un énfasis grande en la circuncisión y en la ley de Moisés para añadirla a la obra de Jesucristo. Pablo fue claro cuando le dijo en Gálatas capítulo 3, vamos a leer allí lo que dice la palabra, versos 2 y 3. Esto solo quiere saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es realmente fue en vano. Ya, gracias. Bueno, aquí el énfasis está en despertar a los cristianos, a los gálatas, acerca de la realidad en la que estaban envueltos o estaba peligrando sus vidas cristianas. Porque él les pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, el oír con fe, no por las obras de la ley. Y entonces le dice que son tan necios. Si comenzaron por la obra del Espíritu, el oír con fe, ahora vas a acabar con la carne. O sea, es el énfasis, repito, en lo que el hombre hace, en lo que el hombre puede lograr. Mientras que el Evangelio es el oír con fe, un mensaje de gracia que nos dice una y otra vez que no se trata de nosotros, sino de Él. Es un favor que no merecemos. Dios nos ha salvado no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Por otra parte, la iglesia de Colosa, la carta a los colosenses habla sobre esto, estaba amenazada por lo que se podría llamar el racionalismo y el liberalismo religioso. Y entonces el apóstol Pablo también les escribe en Colosenses capítulo 2, buscamos allí, Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La advertencia es mirad que nadie os engañe. Esa era la levadura de los saduceos. Y es una advertencia para nosotros a no dejarnos arrastrar por falsas enseñanzas. Por eso, hermanos, es importante conocer la palabra, estar familiarizado con la Biblia, escuchar la voz del pastor. Pero no es suficiente conocer la verdad. ¿Qué falta? Creerla. Creerla Y vivirla. y vivirla. Porque conocer la verdad, creer la verdad, nos protege contra las falsas enseñanzas, como el liberalismo de los saduceos. Pero no obedecerla nos hace caer en la levadura de los fariseos. En otras palabras, el obedecer esa verdad nos ayuda a mantenernos lejos de la levadura de los fariseos. Miren, hermanos, esto acerca de lo que el Señor advirtió a los discípulos, dándole más luz,
Es lo mismo que nosotros necesitamos también hoy, porque los peligros siguen siendo los mismos. Yo he conocido personas que tienen un tremendo conocimiento de la Biblia. La mente la tienen llena de información. Información correcta. Vamos a decir la sana doctrina. La palabra sin ser adulterada. Están bien en cuanto al conocimiento de la verdad, pero el conocimiento de la verdad no es suficiente. No cumple su objetivo si no hay obediencia. Le he dicho, conozco personas que conocen muy bien la verdad, tienen la información correcta, pero viven una vida de hipocresía. Una cosa es lo que conocen y otra es lo que hacen. De hecho, hay un peligro en dejar llevar a nuestra mente y corazón demasiada información sin obedecerla. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen que hay un peligro? Porque ¿Qué creen que pueda suceder? venimos a ser como las olas del mar. Estamos en duda. A ver si hay algún otro. Un pastor otra vez dice que es como cuando tú te haces una herida en la mano, con el tiempo se hace callo y ya tú ya no sientes. Muy bien, te vas endureciendo, Y se cauteriza el corazón. se va cauterizando la conciencia. Y la verdad es también que al que mucho se le da, mucho se le exigir. Otro aspecto muy importante, por eso dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿No han leído eso? ¿Por qué creen que está eso allí? Porque hay peligro. Yo tengo un enorme peligro en la información que recibo y en qué hago con ella. No significa que vamos a obedecer la palabra de una manera perfecta. No aquí, no ahora. Pero tiene que estar esa actitud, hermanos. Y cuando somos confrontados por esa verdad acerca de áreas en nuestra vida donde no estamos andando bien, el hipócrita dice, no, esto no es para mí, esto le sirve a aquel hermano. No. El verdadero Hijo de Dios dice, Señor, perdóname y ayúdame a salir de esto. Señor, perdóname porque hasta ahora he sido negligente en obedecer lo que tú esperas de mi vida. Ayúdame a obedecerte. O sea, no usa excusas, porque las excusas delante de Dios no valen. Judas advierte, cuando un creyente trata de liberar a alguien de un sistema falso, debe proceder como si estuviera arrebatando una rama del fuego. Juan 23. Acercarse demasiado a una secta o una religión pagana es correr el riesgo de quemarse. Sí, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y es importante que conozcamos la verdad, pero también es importante qué hacer con esa verdad. Pedirle al Señor que nos ayude. Ahora, un cuarto aspecto de aquellos ciegos que ven, como ya estuvimos mirando, en primer lugar buscan la luz, en segundo lugar maldicen las tinieblas, en tercer lugar reciben aún más luz y en cuarto lugar son enseñados por el Señor. Vamos a ver en Juan, disculpen, en Mateo, nuevamente en el capítulo 16, ahora quiero que veamos el verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron. ¿Quién les ayudó a entender? Cristo. El Señor, hermanos. Él sigue hoy ayudándonos a entender. Miren, aun cuando nosotros tenemos Biblias que tienen comentarios, tenemos libros que nos ayudan a comprender la Biblia, expositores de todo tipo, hay mucha literatura cristiana buena, pero esas cosas no sustituyen
Primero tenemos la palabra y en segundo lugar tenemos al autor con nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a entender la palabra. La Biblia dice que Él nos va a enseñar. Jesús explicó que estaba hablando del pan físico, que no estaba hablando del pan físico, sino advirtiéndoles: cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces entendieron, por la iluminación misericordiosa del Señor, que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El Señor siempre ha querido enseñar a aquellos que le siguen. Particularmente lo hizo cuando estuvo en este mundo a los apóstoles. Incluso después que se levantó de la tumba, siguió enseñando durante 40 días, los 40 días antes de ascender. Vamos a ver qué dice Hechos 1:3. Hechos 1:3, por favor. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Luego, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, leemos también lo que nos dice la palabra del 12 al 15. Juan 16, del 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, también Juan aseguró a los creyentes en su primera carta, primera de Juan 2:20, primera de Juan capítulo 2, verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Bueno, ustedes han oído la palabra unción, ¿verdad? Sobre todo en el mundo carismático se menciona mucho la palabra unción. ¿Qué es la unción? ¿Es algo que tiene un grupo privilegiado? La unción, el que tiene la unción es el que tiene el Espíritu de Dios mismo. Y ese Espíritu que nos enseña, como ya vimos, la verdad, que nos guarda de error, que nos ilumina y nos guía a conocer todas las cosas, todas las cosas. Verso 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esto no es una enseñanza en contra de los maestros, ni de los predicadores. Esa no es la idea. Aquí la idea es tener mucho cuidado con aquellos que se creen que ellos son los verdaderos maestros y que vienen a veces con otros libros que lo ponen al nivel o por encima de la Biblia. Cuando un maestro nos enseña, está cumpliendo una función de parte de Dios si nos está enseñando la palabra. No sus opiniones, no sus criterios, sino que nos está llevando a la palabra de Dios. Ahora, una persona puede ser cristiana leyendo por sí misma la Biblia. No necesariamente tiene que venir alguien a interpretártela. Yo he conocido casos de personas que se han convertido sencillamente leyendo los evangelios. Ahora, cuando nosotros, hermanos, escuche esto, cuando nosotros en nuestra vida cristiana estamos leyendo la palabra y nos encontramos con algunos pasajes difíciles de entender, porque los hay, ¿verdad que sí? Algunos simplemente pasan por encima y lo dejan. Otros sencillamente se desaniman y dicen, bueno, yo no voy a leer más esto porque no entiendo nada. Bueno, esa no es la actitud.
Primero hay que leer en oración. Cuando vamos a la Biblia, debemos orar. Y debemos decirle, Señor, háblame a través de tu palabra. E ir despacio. Puede que cuando leamos por primera vez un pasaje hayan cosas que no comprendamos. Decidamos leerlo varias veces. Si usted ha orado, el Señor le va a ir poco a poco aclarando esas dudas. Aparte de eso, usted se puede acercar a alguna persona que tenga conocimiento de la Biblia y hacerle una pregunta. De hecho, hay muy buenos libros también que le pueden dar luz. Pero cuando usted vaya a un libro, un comentario o busque una Biblia de estudio, acuérdese siempre, hermanos, que son libros hechos por hombres y que los comentarios no son la Biblia. ¿Entiende? Los comentarios están debajo de la Biblia. Algunas personas a veces le dan tanta importancia como la Biblia. Una de las cosas que he descubierto leyendo los comentarios y las opiniones de otros teólogos es que son escritos por seres humanos. Y que aunque sean muy buenos, al final usted se va a dar cuenta de que es humano. El Señor nos habla, nos puede hablar, lo hace a través de la palabra a cada uno de nosotros. Vaya despacio, ore y pídale al Señor que le hable. Él le va a enseñar. Ahora, yo no sé si a usted le ha sucedido que probablemente ha estado leyendo durante la semana un pasaje y quizás en ese momento se le despertó una duda. Y oró y dijo, bueno, Señor, permite que pueda entender esto. Y siguió leyendo. Y luego llegó a la iglesia, a la clase de la escuela dominical. Y el maestro estaba enseñando de ese pasaje. O el pastor precisamente predicó el domingo de ese pasaje. Y explicó, y usted se recordó. Porque Dios usa, de hecho la Biblia habla de que Dios reparte dones. Y los maestros, los pastores tienen la capacidad o el don de enseñanza, dado por Dios. Ahora, la autoridad que tiene un pastor, que tiene un maestro, es la autoridad que le da la misma palabra de Dios. Por eso uno no se puede desanimar. El peor error que puede cometer un cristiano es sencillamente dejar de escudriñar la Biblia. Fíjense cómo dice escudriñar las Escrituras. Tómate el tiempo para leer y para que Dios te hable. Si Dios te va a hablar, lo va a hacer a través de la palabra. Así que decide escuchar su voz. Y un pasaje que probablemente me haya dicho a mí muchas cosas acerca de mi vida, tú lo puedes leer también y te va a hablar también a tu vida. El Señor nos enseña. Él ha prometido seguir enseñando a aquellos que buscan su luz. Que Él nos ayude a ser verdaderamente discípulos que permanecen en Él. Acuérdense, hermanos, hay muchos ciegos todavía. Tal vez usted que me está mirando en este mensaje sea uno de esas personas. Pero puede que seas un ciego que llegue a ver. Cuando el Señor lleve a tu vida el Evangelio, te arrepientas y creas. Prediquemos, hermanos, como discípulos de Cristo, para que esos ciegos puedan ver. Que el Señor nos bendiga. Amén.